El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Muchas gracias por estos momentos. Gracias por tu amor inagotable que has tenido y tienes para con cada uno de nosotros. Y gracias porque yo sé que estás allí donde está mi hermana, mi hermano, donde llega nuestra voz, Padre. Toca nuestro corazón, Padre, y hace prodigios, señales, maravillas, porque tú eres poderoso, glorioso, porque tú eres el Dios omnipotente, Señor, en quien esperamos y a quien clamamos, Señor, y en quien ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fuerza, todo nuestro aliento de vida, Padre. Por eso estamos aquí dispuestos para exaltarte, rindiendo nuestro corazón, Señor, y diciéndote, Señor, que queremos adorarte, que queremos exaltarte a ti, darte a ti el honor, la gloria, la honra, el poder, porque tú eres majestuoso, porque tú eres poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor. Sopla de tu Espíritu Santo con poder sobre cada una de tus hijas, sobre la obra de sus manos, Padre. Que hoy podamos ver, Señor, ese respaldo tuyo en todo lo que prendemos, esa protección tuya sobre nuestra vida, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre nuestros hijos, nuestras hijas, Padre, nuestra familia, Señor. Que lo que hagamos, Señor, traiga bendición, Señor. Que como dice el Salmo 1:3, Señor, que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, Señor, trae prosperidad, trae bendición, se multiplica, mi Padre, y podemos caminar seguros, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y nos das vida y nos das paz, Padre. Y nos permite con sabiduría tomar decisiones, Señor, en todo aquello, Padre, que tenemos que emprender y que tenemos que hacer con nuestras manos, Padre. Gracias por las oportunidades que nos das. Gracias porque podemos, Señor, disfrutar de tu grandeza, de tu amor, de tus maravillas y de tus hechos maravillosos, Padre. Eres nuestro Dios, eres nuestra paz, eres el aliento de vida, eres todo para nosotros, Señor. Hoy descansamos en ti, hoy nos apoyamos en ti y hoy podemos disfrutar, Señor, de la comunión contigo, Señor. Enséñanos tu palabra, enséñanos a permanecer firmes, Señor, a no desfallecer en el caminar, Padre, sino que con sabiduría podamos tomar decisiones, determinaciones, pero sobre todo, Padre mío, podernos fortalecer y aprovechar las oportunidades que nos das cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. Sabiendo que es parte de tu misericordia, Padre, pero que tomados de tu mano, Señor, podamos todos juntos, Señor, exaltarte por lo que has hecho, por lo que haces, Señor, por tus bondades, por tu gracia infinita, por tu poder maravilloso, Padre. Muchas gracias porque estás ahí, muchas gracias porque estás derramando sanidad, estás derramando, Señor, provisión, Señor, paz al corazón, Señor, fortaleza en medio de las batallas. Sabiduría, Señor, en todo lo que tus hijas y tus hijos estamos emprendiendo, Padre. Provisión abundante, Señor. Se abren, Señor, esas ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre, sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. Por eso te agradecemos, Señor, y por eso estamos aquí para honrarte, para bendecirte y para darte a ti el honor, la gloria, pero sobre todo para esperar en ti, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias, Paz, para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno tener momentos tan preciosos en esa presencia del Señor y poder disfrutar de ese amor incomparable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos venido tratando un tema que es bien interesante, que es y es una parte de invitación que le hago a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los que han estado cerca, los que han estado lejos del Señor, pero también el reconocer que hay decisiones que tomamos equivocadamente en muchas veces que simplemente nos apartan de los propósitos de Dios. Y les estaba diciendo que Dios siempre nos da la oportunidad de restaurarnos
Pero qué importante aprender a través de la palabra, pero sobre todo de procesos que vivieron hombres y mujeres que quedaron escritos en la palabra de Dios, algunas dificultades que ellos justamente vivieron y que en su momento no supieron esperar en el Señor, sino que dejaron a su vida, quizás puedo decirle, marcas para recordarse en cosas que no deben hacer, pero otras, cómo salir de ellas. Y algo que me fascina y es lo que me enamora tanto de seguir al Señor, lo que me compromete con Dios, es saber que aunque muchas veces fallamos, Dios siempre nos restaura en nuestras vidas, y lo que quiero compartir parte, tal vez lo comparto a través de este devocional, y luego en los días siguientes vamos a compartir algunos pasos bien importantes. Primero, a tener en cuenta, y uno de esos personajes que estoy pensando, y hemos leído el Salmo 51 en días anteriores, en devocionales, donde Dios como restauró a David en una forma preciosa, pero David tuvo que reconocer su pecado, cómo le había fallado a Dios, y solamente cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestras fallas delante de Dios, podemos disfrutar de esa comunión especial que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y es interesante, estoy pensando en Pedro, el apóstol Pedro, un hombre que yo admiro en el Nuevo Testamento, entre los 12 discípulos que tuvo Jesús, y cada uno de estos discípulos tenía unas características muy especiales, pero también el contexto donde ellos salieron, de las familias que ellos tuvieron, del ambiente que vivieron en ese tiempo. Cada uno tenía una experiencia de una manera muy singular, muy especial. Fue la dinámica con la cual Dios escogió a estos 12 hombres para que estuvieran al lado de Jesús. Y es interesante porque dice, al menos cuando Jesús está haciendo la oración intercesora, que está ahí en Juan capítulo 17, expresa: lo que me diste, Señor, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que se cumpliera la palabra. Esto estaba hablando de Judas. Pero en el caso de Pedro, que Jesús tenía, y lo he compartido en algunos devocionales, tenía sus 12 discípulos, pero dentro de esos 12 tenía un círculo más íntimo, que era Jacobo, Pedro y Juan. Era con los que le permitió vivir otras experiencias tal vez más profundas que los otros discípulos, que los otros apóstoles, como menciona la palabra. Pero dentro de esos tres habían características diferentes. Juan era conocido como el discípulo amado, y era muy cercano y se mantuvo en todo tiempo cerca de Jesús. Pero el impetuoso, el que siempre era como el primero en tomar decisiones, en dejarse mover, como nos pasa a muchos de nosotros, más por los impulsos del alma, por los impulsos del corazón, que por la dirección de Dios. Y justamente es Pedro. Y es interesante porque cuando Pedro tiene ese primer encuentro con Jesús, y me gusta a veces leerlo como lo expresa el apóstol Juan en el primer capítulo, donde tienen ese encuentro, y el mismo Señor Jesucristo le da una palabra y le promete inclusive cambiarle el nombre de Simón para que luego ser Pedro. Simón era junco, y lo he compartido en algunos devocionales, es decir, algo que se deja mover de acuerdo a las circunstancias. Pero Pedro ya era firmeza, roca, inclusive significa el nombre. Un poco para Dios mostrarnos a través de este personaje lo que Él puede hacer en aquellos que confiamos en nosotros. Sí, muchas veces vinimos débiles, a veces nos conformamos como somos, y hay gente que dice que yo soy así, Dios me hizo así. Sí, naciste así, eso no lo vamos a negar. Pero al acercarnos a Dios, se empieza un proceso en nuestra vida para hacernos cambiar, para transformarnos, y darnos oportunidades de realmente ser aquellas personas que Dios quiere que seamos. Una de las oraciones que me impactó mucho cuando empecé a seguir al Señor, justamente, y nunca se me olvida la oración que alguien dirigió siendo un adolescente en ese tiempo, y en esa oración de confesión de fe, recuerdo que le expresé al Señor, más que lo que me estaba diciendo otra persona, que expresara a Dios, lo que quedó grabado en mi corazón.
Y esa frase decía en la parte final, después de que decía, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, es una expresión que repetí ese día: hazme la persona que tú quieres que yo sea. Esa expresión que me hicieron hacer en la oración de fe no fue una presión, no fue un momento de salir de una situación difícil que tal vez estaba viviendo, sino que la tomé como un compromiso y como una entrega incondicional al Señor. Y eso es lo que en determinado momento, o es el propósito de Dios en nuestra vida, que Él comience a moldearnos, que Él comience a trabajar dentro en nuestro interior para hacernos ese tipo de personas que Él espera que seamos. Y en el caso de Pedro es bien interesante porque él dice: voy a cambiar tu nombre, y más que el nombre, el carácter, de una persona que se deja llevar por la circunstancia a una persona que va a ser firme. Y eso ocurre cuando, y lo he compartido en algunos devocionales, cuando el Padre le revela quién es el Hijo. Cuando Jesús le pregunta, ahí en Mateo capítulo 16, le pregunta: ¿y usted es quién dice que yo soy? Y Pedro, por inspiración de Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le dice enseguida: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: de ahora en adelante vas a tener firmeza. Más sin embargo, eso no fue inmediato, porque justamente a partir de esa confesión o de esa palabra que Jesús le expresó, ahí en Mateo capítulo 16, no sé si el infierno se enojó más con Pedro, no sé si las situaciones que tuvo que vivir después fueron tan complicadas, pero quedaron escritas, y yo le doy gracias a Dios por la palabra, porque no podemos quedar solamente con expresiones, y uno puede decir: qué bueno, Pedro, le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos para que las puertas del infierno, inclusive dice, no van a prevalecer contra la iglesia, y es una promesa de lo que Dios iba a hacer con él. Pero no ocurrió justamente tan pronto le fueron expresadas esas palabras. Inclusive más adelante, porque el problema que muchos tenemos es que cuando viene una revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, nos creemos tan súper espirituales que simplemente nos desconectamos de Dios, y a veces empezamos a decir locuras que aunque la Biblia nos autoriza para hacerlo, no están conectadas con el Padre para un hecho, para un momento, para una circunstancia directamente definida en nuestras vidas. Y creo que ahí han sido muchos los fracasos que hemos tenido. Nos enseñaron, esa fue la forma como nos enseñaron. Pero lo que yo más le invito a mi hermano, a mi hermana, a las personas que instruyo y que Dios me permite compartir la palabra, todo lo que hagan, todo lo que digan, hágalo de acuerdo con el Señor. Pídale palabra. ¿Qué llaves? Cuando hablo de llaves, son promesas, las tiene que reclamar. ¿Cómo tiene que orar ante las circunstancias que está viviendo? No, Dios no obra de la misma manera en todas las ocasiones. Si pudiéramos hablar en los momentos que vamos a orar por una persona que está enferma, qué importante, y esto lo aprenden aquellas personas que han aprendido a depender de Dios, que ahí en su interior, en su intimidad, en su comunión con Dios, le dicen: Señor, ¿cómo tengo que orar en estas circunstancias? ¿Cuál es la palabra, Señor? ¿Cuál es el versículo que voy a tomar para que se ajuste a esa circunstancia, y aún las tinieblas tengan que someterse a esa palabra de autoridad? En otras palabras, a veces lo digo: Señor, ¿cuál es la palabra que están saliendo del trono, está viniendo de ti, Señor? Y nos ponemos de acuerdo con el Señor, y no le imponemos a Dios a hacer cosas que quizás nosotros queremos que sucedan, pero están fuera del tiempo, fuera del propósito de Dios. Esto es importante aprenderlo, mi hermano, mi hermana, y porque nos va a ayudar a tener grandes victorias en nuestra vida. Señor, ¿cómo tengo que orar en esta situación? ¿A qué tengo que ordenarle, Señor? ¿Cuál es la revelación de tu palabra? Y con toda la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, sobre mí, mi hermano, mi hermana, Dios nos va a dar las instrucciones. Algunas veces nos va a decir: quédate callado, solamente párate firme y enfrenta el viento, las tormentas que vienen contra ti, y yo te voy a sacar adelante en esta situación.
quisiera muchas veces evitarla, pero a través de esas tormentas, de esos fuertes vientos, de esos ríos impetuosos que tratan de desviarnos, Dios tiene propósitos a través de ellos para hacernos más fuertes, para mostrar su gloria, para que no creamos que lo hicimos nosotros, sino Él a través de nosotros. Y vamos a tener muchos motivos para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Con Pedro es bien interesante porque él después de que el Señor Jesucristo le da esa declaración, inclusive hay un momento bien interesante porque en ese, no sé qué pasó en el interior del corazón de Pedro y es interesante comenzar a escudriñar lo que ahí pasó, porque luego Jesús, sabiendo que, voy a decirlo así, voy a tomar la parte humana de Jesús, porque él tenía una parte humana y una parte divina. En la parte humana había una carga dentro del corazón. A veces yo predico un sermón que yo le he llamado los cilicios que llevamos dentro. Y esos cilicios no es otra cosa sino las cargas interiores que no nos atrevemos muchas veces a hablar, que solamente nosotros las sabemos, que inclusive muchas veces se la presentamos a Dios, pero no hay una respuesta de parte de Dios. Y uno de los cilicios que le llamo yo, el cilicio es una prenda que se lo colocaba en el Antiguo Testamento, especialmente en los tiempos en que querían doblegar la carne, el cuerpo, delante de la presencia del Señor. Era una tela áspera que se colocaban pegadas a la piel, que producía rasquiña, incomodidad, pero era como un luto que guardaban interiormente a causa del dolor que tenía su alma, esperando una respuesta de parte de Dios. Y esos cilicios muchas veces yo los comparo con las situaciones interiores que lloramos en el secreto, que solamente Dios conoce, las lágrimas que derramamos delante de Él, que inclusive no nos atrevemos a decirle ni siquiera a las personas que están cercanas. Y es interesante porque creo que Jesús vio que Pedro era bien espiritual y que podía abrir el corazón para al menos de pronto pudiera tener una palabra de comprensión de parte de él. Y en esos momentos es bien interesante porque ahí mismo en Mateo capítulo 16 es bien interesante, después de la confesión de Pedro, y ahí en los versículos 21 del capítulo 16 de Mateo, hay un texto que es bien interesante y lo he compartido algunas veces, pero pienso que hoy, como una palabra de que Dios quiere hablarnos, es importante tenerla en cuenta, porque en el versículo 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A este versículo, cuando Jesús lo abre aún más en un momento bien interesante, sobre todo dentro del contexto que está escrito ahí la palabra, es abrir el corazón, es mostrar esa carga interior que Jesús venía trayendo y que lo quiso expresar a sus discípulos. Lo compara mucho cuando nosotros llevamos una carga interior y de pronto estamos en un momento bien precioso de oración donde la presencia de Dios está, y en un momento alguien nos pregunta: hermano, hermana, ¿hay alguna situación por la cual que quiere que oremos? Y abrimos sinceramente el corazón, mostrando lo que le estoy llamando hoy esos cilicios, esas cargas, ese dolor interior que llevamos a nuestra alma, y le decimos: sí, mire, estoy pasando por esta situación, necesito que me comprendan esa situación. Realmente uno pudiera preguntarme al leer solamente este versículo 21, ¿qué esperaba Jesús de sus discípulos cuando abrió el corazón, especialmente siendo muy claro con lo que iba a pasar en su vida? ¿Qué esperaba? Es la misma pregunta que yo te puedo hacer a ti, mi hermano o mi hermana, cuando tú abres tu corazón pidiendo una petición. ¿Qué esperas? Normalmente, y las personas que nos comparten en el chat, especialmente de Facebook y algo otras que nos llegan directamente a través de WhatsApp, nos piden para que, o hermano, pastor, o como quiera referirse, nos dicen: ore por esta situación que estoy pasando.
Pienso que Jesús abrió su corazón para que los discípulos conocieran y se prepararan para lo que venía. Pero en las palabras me gustaría haber visto el rostro de Jesús cuando estaba expresando eso y abriendo el corazón y diciéndoles, y dice ahí muy descriptivamente a través de Mateo diciendo, desde entonces, desde que él abrió su corazón y como que le dijo el propósito de la iglesia y la autoridad que ellos tenían, que las puertas del infierno no prevalecerían contra, o las puertas del Hades, dice más específicamente, no prevalecerían contra la iglesia. Abre el corazón. Aunque él les había dicho, esto que les acabo de revelar, no se lo digan a nadie, termina diciendo el versículo 20. Y luego le expresa, abre el corazón y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Era necesario, esa palabra es bien interesante porque acuérdense que Jesús siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. Que él decía, lo que yo hablo es porque lo escuché del Padre. Y eso es interesante porque eso me habla de una dependencia. Y pienso que así como la tuvo Jesús, tú y yo, mi hermano, mi hermana, la podemos tener también juntamente con esa seguridad que la tuvo Él. Y le dijo, era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y mira la actitud de Pedro, que es parte de lo que quiero compartir en estos días, porque le dice, entonces Pedro, versículo 22 de Mateo 16, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es interesante porque yo creo que la intención de Pedro era buena. Como quien dice, si alguien viene y te muestra una situación, un problema que tiene que enfrentar en este día, en el trabajo, en la oficina donde tienes que ir, o en la casa, o en alguno de sus negocios, y me dice, hoy que vaya a la oficina o regrese a casa, voy a tener problemas con mi esposa, con mis hijos, voy a tener que enfrentar esta situación, o a lo mejor Dios te ha revelado una situación específica, y yo te digo, pues simplemente no salga de la casa, quédese en la casa. Y vas a evitar el problema y no le vas a dar lugar al enemigo. Tal vez fue la intención de Pedro. Pero es interesante la reacción de Jesús, porque en el versículo 3 dice, esto es Jesús, volviéndose dijo a Pedro, y qué palabra tan fuerte, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué importante utilizar los recursos espirituales que Dios nos ha dado a todos los que hemos creído en el Señor. Y esa es parte alguno de los dones preciosos que me parece que deben estar continuamente activos dentro de aquellos que servimos al Señor, de los que seguimos al Señor, es el discernimiento para no dejarnos desviar de los propósitos de Dios. Si Dios te dijo, y lo vamos a ver más adelante, otras cosas específicas, porque parece que Pedro era un poco torpe en cuanto a esto, simplemente imponiendo su espiritualidad o su fuerza, o tal vez su carácter por encima de lo que Dios había determinado que tenía que suceder. Esto que Jesús le está comentando a sus discípulos, y incluido a Pedro, era la voluntad del Padre y era el propósito de Dios para el Señor Jesucristo. Pero justamente él toma como si fuera ese Satanás, como está mencionando ahí. Y uno dice, Pedro, el apóstol, el que había recibido una inspiración de Dios, dejándose usar por el enemigo. Bueno, sí. Sí, porque la función de Satanás es estorbarnos para que no cumplamos los propósitos de Dios. Mi hermano, mi hermana, no sé qué instrucciones te ha dado Dios. Lo único que sí puedo decirte es que Dios se ha propuesto mostrar a través de ti su gloria, mostrar su poder, mostrar su gracia, mostrar su poder en medio de todas las cosas.
que use, como leíamos en el Salmo capítulo 8, de todo lo puso sobre bajo nuestros pies, la autoridad que Dios nos ha dado. Pero esa autoridad, qué importante es poderla ejercer de acuerdo con lo establecido por Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Sí, muchas veces el enemigo trata de desviarnos de algunas cosas que van a marcar nuestra vida, pero la va a marcar para bien. De algunas cosas que Dios ha determinado sobre nosotros, pero si ha sido así, es porque a través de ellos vamos a salir fortalecidos y vamos a tener muchos motivos para agradecerle a Dios. Hay cosas que quisiéramos evitar en nuestra vida, pero que el Padre nos va a decir: hijo, hija, es necesario que pase por esta situación, porque te voy a mostrar en medio de ella mi gloria, mi poder, y me vas a conocer mejor. No sé cuál sería la respuesta que tú tienes hacia circunstancias como esta. Personalmente, y le comparto a mis hermanos y le digo, si Dios permitió que pasara por esta situación, dígale: amén, Señor, lo voy a enfrentar contigo, porque contigo venceré ejércitos. O como dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fortalece en el Señor, mi hermano, mi hermana. Tenga la plena certeza de que Dios está contigo, de que si Él te revela algo y se anticipa una situación que va a vivir, pero Él te dice que es necesario que pase, afirma tu corazón y tenga la plena certeza de que en medio de las tormentas, en medio de los ríos, en medio de esas aguas que te quieren arrastrar, de las situaciones, Dios no te va a dejar ahí abandonado, sino que va a estar contigo y vas a levantar bandera y victoria, y van a haber muchos motivos para exaltar el nombre del Señor. Y lo más importante, vas a conocer a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Que te oramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque eres precioso, porque podemos regocijarnos en ti, esperar en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad. Qué bueno eres tú, qué precioso aprender de tu palabra y enseñarnos a través de ella. Yo te pido que nos permita experimentar la grandeza de tu amor. Las promesas que nos has dado, Señor, sigan vigentes para nosotros, pero también afirmemos nuestro corazón y aprendamos a discernir las situaciones que estamos viviendo, pero sobre todo a comprender los procesos que vivimos, Señor. Yo te alabo y te bendigo por lo que haces, Señor. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor. Susténtalos con tu amor, con tu poder y tu gloria, y que la presencia de tu Espíritu Santo siempre sea sobre ellos, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a soltar. Le habló su pastor Irlán de Luz Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.